Vamos a orar en este momento, vamos a orar por el tema que Dios nos va a presentar. Vamos a orar por cada familia, por cada iglesia del distrito de La Ceja. Vamos a orar por cada iglesia de toda la asociación, las asociaciones de todo Colombia y de todo el mundo. En este momento yo me voy a arrodillar. Si alguien de ustedes quiere acompañarme, hágalo para que conectemos nuestra humanidad con Cristo Jesús en este momento. Mientras me arrodillo, voy a recordar a algunas personas que nos han pedido que oremos por ellos. Vamos a orar por Patricia Tirado, dice que oremos por la familia de ella. Marlene Jaramillo dice que oremos por ella. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar por toda la familia adventista. Vamos a orar por aquellas familias que necesitan provisión física. Vamos a orar por aquellos niños que necesitan ser cuidados y que en este momento son violentados. Vamos a orar por cada una de las peticiones expuestas allí en el chat y vamos a cerrar los ojos. Saludamos también a Leo. Dios los bendiga desde La Ceja. María y Leo. María y Leo, bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en este momento. Cerremos los ojos. Bendito y eterno Dios, en esta mañana reconocemos tu poder, tu grandeza, tu gloria y tus maravillas. Reconocemos, Jesús, que sin ti la vida no tiene sentido. Reconocemos, Jesús, que solamente a tus pies tendremos propósito de existencia y esperanza para nuestros corazones. Gracias por las iglesias del distrito de La Ceja que están allí con nosotros, por el grupo Sonsón. Gracias por los hermanos del distrito de Cuba, Señor, del distrito de Pereira. Gracias por los hermanos de todo Colombia y el mundo que en este día se conectan, Señor, guardando el cuarto mandamiento y conectándose contigo, amado Jesús. Danos tu compañía a través del Espíritu Santo y que este espacio, Señor, sea un espacio para recuperar fuerza, para reconectar la fe, sea un espacio para volver a tus brazos de amor. Bendice a cada niño, Señor, que está siendo violentado en casa. Bendice a cada esposa que está siendo violentada por sus esposos, o todo lo contrario, Señor. Bendice a cada esposo que está siendo ultrajado por las esposas, Señor, porque también tenemos que orar porque la cosa hoy ha cambiado y también las esposas agreden a sus esposos. Oramos, Señor, por los jóvenes que en este momento no tienen un derrotero claro. Oramos por los adolescentes. Oramos, Señor, por los abuelos que en este momento están siendo desamparados. Oramos, Señor, por las familias que son muy vulnerables, Señor, en estas circunstancias. Y oramos, Señor, para que tú le proveas lo necesario para seguir avanzando en esta pandemia. Eterno Dios, bendice al pastor Kevin Mendoza, quien va a tener el tema a continuación. Oramos, Señor, para que tú unjas sus labios con un carbón encendido del altar del incienso y que sus palabras sean tus palabras, Señor. Oramos por cada familia que en este momento está conectada y que necesita saber cuál es la voluntad, la revelación de Cristo para sus vidas. Padre eterno, acompáñanos en este estudio de tu palabra. Levántanos de nuestras rodillas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en este momento me complace presentar a nuestro invitado especial. Por aquí lo tengo ya en línea. El pastor 2-1, estamos en línea. El pastor Kevin es pastor del distrito de La Ceja. Es el pastor invitado para esta mañana. Por eso tenemos que darle la bienvenida a él y también a todo su distrito que en este momento está conectado junto con nosotros para ser inspirados, para ser alimentados y para conocer claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nosotros como seres humanos y como iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación de este siervo para que hoy compartiera con todo el distrito de Cuba, con su distrito y con personas, pastor, que están en muchas ciudades del mundo, en París, allí está en el país de España, nos envía saludos, en México, tenemos en Estados Unidos muchas personas y queremos que todos ustedes los que se han conectado sean hoy bendecidos por la palabra que va a ser expuesta por los labios de nuestro pastor Kevin Mendoza. Pastor, bienvenido, le damos un aplauso vegetariano de bendición y de bienvenida. Dios lo use y muchas gracias por estar con nosotros.
Pastor José, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso para los hermanos del distrito La Cuba, para los hermanos del distrito La Ceja que también están conectados y para todos los hermanos alrededor del mundo que han decidido participar de esta transmisión en vivo. Es una bendición que a pesar de las limitaciones que esta cuarentena nos pone, la iglesia, lejos de limitar su alcance, lo está potencializando y lo está acrecentando a través del trabajo de las redes sociales. Entonces, alabamos a Dios por eso. Muy bien, antes de empezar el mensaje esta mañana, yo quiero invitarles a hacer una oración nuevamente, así que allí donde están, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, te quiero dar gracias por todo lo que has hecho en la vida de las personas que estamos participando en esta transmisión. Tu mano poderosa nos ha hecho conocer tus caminos, nos ha hecho colocar la esperanza en ti y hoy venimos a tu presencia para ser alimentados y para ser edificados en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús pedimos el perdón de todos nuestros pecados y te pedimos también que este momento contribuya a nuestra preparación para la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús, una pregunta que ya le habían hecho los fariseos en Lucas capítulo 17, versículo 20. Una pregunta que más adelante se haría la iglesia primitiva en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Una pregunta implícita en el clamor de los mártires de Apocalipsis 6:10. Una pregunta que hoy está vigente en el corazón de millones de cristianos. ¿Cuándo? La pregunta, ¿cuándo terminará este mundo de sufrimiento? ¿Cuándo terminará este mundo de dolor? ¿Cuándo terminará este mundo en el que todo lo que uno construye se le puede venir al suelo en cualquier momento por factores que están fuera de la influencia de uno mismo? ¿Cuándo? Es la pregunta que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y Jesús responde a esa pregunta, desplegando un mapa profético que esta mañana vamos a tratar de redescubrir, porque ese mapa profético que Jesús dio en Mateo capítulo 24 es uno de los más malentendidos de todos los que hay. Miren, el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 le preguntan, ¿cuándo? 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 Y el Señor despliega un mapa y dice, vea, desde este momento que estamos aquí en el monte, desde este momento hasta el fin del mundo, habrán guerras, habrán hambres, habrán pestes, habrán terremotos, pero no es el fin. No es el fin. Todo eso tiene que ocurrir y es principio de dolores. Ahora, noten lo que el Señor Jesús realmente está diciendo allí. Él está diciendo a lo largo de toda la historia, siempre habrán guerras, siempre habrán terremotos, siempre habrán pestes, siempre habrán catástrofes, pero ese no es el fin. El Señor quiere llevar la atención de los discípulos a algo que les dice en el versículo 15, algo que es importante, que es realmente la esencia de ese capítulo o de ese mapa profético, el destino a donde Jesús quiere que los discípulos lleguen. Él les dice, vean, todo eso va a estar sucediendo a lo largo de la historia, pero no es el fin. Sin embargo, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Jesús está diciendo que la señal de su venida, la señal del fin de los tiempos, no es una guerra, no es una peste, no es un terremoto. La señal clave a la que Jesús quería que los discípulos prestaran atención y de la cual ellos tenían parte, era la testificación.
al mundo entero del mensaje del Evangelio. Por eso nosotros como iglesia debemos entender esto. Hemos sufrido por personas alarmistas a veces, personas que están pendientes de los noticieros y a toda hora están diciendo ahora sí, ahora sí es el fin del mundo y van desgastando la credibilidad del mensaje del fin del mundo. Mis apreciados hermanos, Jesús lo dijo claro, el fin del mundo vendrá, la señal clave es la testificación a toda la tierra del evangelio del reino. Ahora, yo quiero que ustedes vengan conmigo ahora a Hechos capítulo 1, porque en Hechos capítulo 1 hay una escena similar, muy parecida a la de Mateo capítulo 24. Jesús está con los discípulos y ellos se le acercan, le hacen la misma pregunta, solo que intensificada, y Jesús suelta otra vez el mapa profético, pero sintetizado y va directo. Mire, yo no quiero que ustedes se preocupen por los terremotos, por las catástrofes. Yo quiero que ustedes le presten atención a algo. Es como si Jesús estuviera diciendo eso. Y vamos a ir, por favor, con la palabra de Dios a Hechos capítulo 1. Ustedes recuerdan, el Señor había resucitado, los discípulos estaban emocionados. Si el Señor había vencido a la muerte, podía derrotar a los romanos, liberar a Israel y hacerlos famosos y poderosos. Pero Jesús aparece, les enseña como antes, desaparece, vuelve y viene y aparece, les enseña, vuelve y desaparece y no empieza el reino de Dios, no establece el reino de Dios. Así que ellos ya están como preocupados y no se aguantan más. Y el último día, el día de la ascensión, minutos antes de la ascensión, los discípulos no se aguantan más y hacen la misma pregunta intensificada. Leemos en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿ahora es cuando restaurarás el reino a Israel? Y él les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones. En estos días escuché a alguien decir, es que Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabía, pero el mes y el año de pronto sí. Qué cosa tan absurda, ¿no? El día, ni la hora, ni el mes, ni el año, las ocasiones y los tiempos no las sabemos nosotros, sino que son potestad únicamente del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, vamos a analizar esa pregunta un poquito con detalle porque empieza con una palabra clave. Empieza los discípulos preguntando, ¿restaurarás? Y eso es clave entenderlo porque ellos estaban pensando todavía en un reino terrenal. Ellos estaban todavía pensando en volver a esos tiempos de gloria del rey Salomón, del rey David, restauración, o sea, querían ir otra vez hacia esos tiempos, no estaban pensando en un gobierno universal de Dios, estaban pensando en la exaltación de Israel, todavía no habían entendido la naturaleza del reino de Dios y querían que llegara el reino de Dios. Todavía tenían una mente tribal, no habían entendido que Dios es Dios para todos los pueblos y que quería utilizar a Israel para alcanzar a todos los pueblos, no para que tuviera un delirio de superioridad sobre ellos. Sin embargo, el Señor contesta a esa pregunta, ¿restaurarás ahora es cuando restaurarás el reino de Israel? Él la contesta de una forma excelente, de una forma magistral, hermosa. Y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y la ley, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mismo mapa profético. Es decir, Jesús está diciendo la clave profética es la testificación. Es la testificación. Yo quiero que ustedes testifiquen y esa va a ser la señal del fin. Esa va a ser la señal del reino de Dios. Hermanos, los discípulos querían una fecha, pero en lugar de eso, Jesús les dio una promesa y una tarea. Lo voy a repetir.
Los discípulos querían una fecha, pero en lugar de eso Jesús les dio una promesa y una tarea. En vez de revelarles cuándo volvería, les dijo en qué debían ocuparse y quién les acompañaría mientras él regresaba. Desde ese momento, mis apreciados hermanos, desde ese momento, la pregunta correcta no es ¿cuándo terminará este mundo? Desde ese momento, la pregunta correcta es ¿qué más puedo hacer para testificar de Cristo Jesús al mundo? ¿Cuántos dicen amén? Desde ese momento el Señor ya no quiere que usted se pregunte ¿cuándo? ¿Cuándo? El Señor quiere que usted esté ocupado haciendo una tarea, la tarea de ser testigo de Cristo Jesús. ¿Cuáles, hermanos? Los discípulos querían una fecha, pero Jesús les dio una promesa y una tarea. ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Jesús no ha regresado, pero el Espíritu Santo ya está con nosotros. No estamos solitos. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Esa es la promesa. ¿Y cuál fue la tarea? Ser testigos de Cristo Jesús. Y esta mañana yo quiero explorar con ustedes un poco sobre esa promesa y sobre esa tarea que son el centro del mapa profético al que Jesús quería llevar la atención de sus discípulos. La presencia del Espíritu Santo y la tarea de ser testigos de Cristo. El Espíritu Santo fue el tema central, escuchen bien, el tema central de Jesús antes de su ascensión, después de su resurrección. Entre más se acercaba el momento de la partida, más le hablaba a los discípulos del Espíritu Santo. Les hablaba de su importancia, de su necesidad y sobre todo de su disponibilidad. Porque hermanos, tener el Espíritu Santo es un derecho para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. No hay que ser perfectos para recibir el Espíritu Santo. De otra manera, nadie tendría el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene a perfeccionarnos. Hermanos, no hay que esperar un tiempo futuro para ser llenos del Espíritu Santo. Podemos experimentar la plenitud del mismo aquí y ahora. Y yo te pregunto esta mañana, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Porque tengo buenas noticias. El Espíritu Santo quiere habitar en ti más de lo que tú quieres que Él habite en ti. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo quiere habitar en ti más de lo que tú quieres que Él habite en ti. Qué maravillosa promesa. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 6, que el Espíritu de Dios nos desea, nos anhela celosamente. A mí me gusta eso. Levanten la mano todos los que están sintonizando en esta hora y que tienen un esposo celoso o que tienen una esposa celosa, o que tuvieron un novio celoso, una novia celosa, o que fueron celosos. Levanten la mano todos los celosos. No, no hay celosos, están santificados, todos ya. Bueno, miren, ¿usted sabe lo que es sentir celos? Le pregunto, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo, cuando lo ve a usted así coqueteándole al mundo, el Espíritu Santo se pone celoso porque el Espíritu Santo lo desea a usted. Usted viene y me dice, pastor, yo quiero tener el Espíritu Santo. Ay, mi hermano, y el Espíritu Santo lo quiere tener a usted muchísimo más. Ahora, yo quiero aclarar algunas cosas porque el Espíritu Santo es una persona malentendida y su obra también es malentendida. Él se llama Espíritu, pero es una persona, como la señora que se llama Soledad o una señora que se llama Dolores, otra señora que se llama Esperanza. Se llaman así, pero son personas. El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, pero es una persona. Es una persona. Conozco a una de mis feligreses, se llama Rosa. Pero aunque ella se llama Rosa, no es una rosa, es una persona con ese nombre. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona que la Biblia nos dice que habla,
que tiene planes, como en Hechos capítulo 13, versículo 1, una persona que intercede y ayuda, como en Romanos 8:26, una persona que se pone triste también, una persona que tiene sentimientos. El Espíritu Santo que nosotros anhelamos es una persona y es una persona divina. En Hechos capítulo 5, ustedes ven que se lo llama Dios, comparte cualidades con Dios como la omnisciencia, como la eternidad, como la omnipresencia, y se le menciona en igualdad con el Padre y con el Hijo. Y Jesús antes de ascender les dijo, yo me voy y les conviene que yo me vaya porque les voy a dar otro igual a mí, de la misma especie, de la misma naturaleza, es decir, una persona y una persona divina. El Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona y hace una tarea muy especial. Bueno, muchas, pero miren lo que hace el Espíritu Santo, en especial en este contexto que estamos trabajando. El Espíritu Santo nos capacita para ser, y yo voy a resaltar esa palabra, para ser testigos de Cristo Jesús. Ser. El Señor dijo, y me seréis. Es que, hermanos, esta obra a la que fuimos llamados no se trata simplemente de comunicar, no se trata simplemente de hablar, se trata de ser alguien, ser. El Señor Jesús está interesado en ser y tu misión es ser algo, ser todo tu ser está involucrado. Tienes que ser. Y el Espíritu Santo viene para darnos poder de modo que podamos ser testigos de Cristo Jesús. Testigos de Cristo Jesús. Y a mí me gusta esto, hermanos, porque el Señor está muy interesado en lo que tú eres, porque lo que tú eres, lo que fuiste y en lo que te convertiste es el testimonio que el Señor quiere darle al mundo. Lo que tú eres en tu vecindario, lo que tú eres en la escuela, en la universidad, lo que tú eres en la empresa, lo que tú eres, me seréis lo que tú eres. Por eso el apóstol Pablo decía, no miren cómo hablan, sino cómo caminan aquellos que profesan seguir al Señor. Y Jesús les dice, en el último día muchos me dirán, o sea, hay un discurso, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esa gente, con sus propias palabras se había autosugestionado y creído que estaban de parte de Dios y se sienten con el derecho de hacerle el reclamo a Dios en el día final, porque hablaban pero no eran. Y el Señor está diciendo aquí, la gran comisión no es hablar, la gran comisión es ser, me seréis testigos. Nosotros a veces tratamos de desvincular el mensajero del mensaje, pero eso es imposible. Y además el Señor no nos llamó a hacer esa separación. El Señor no nos llamó a hacer un mensaje y otra cosa un mensajero. El Señor nos llamó a hacer el mensaje. Me seréis testigos. Pero no solo eso. Hay algo más hermoso y más lindo y más esperanzador. El Señor está diciendo, me seréis, me vais a hacer, va a pasar. Me seréis, Él está anunciando, está profetizando, ustedes van a ser testigos. Y qué lindo, hermanos, saber que a pesar de tu crianza, a pesar de tus traumas, a pesar de tus genes traicioneros, a pesar de tus acumulados fracasos espirituales, a pesar de la decepción que puedas estar experimentando respecto a tu propia espiritualidad y tu relación con Dios, el Señor dice, seréis. Cuando venga el Espíritu Santo, seréis lo que debéis ser, seréis lo que Dios te llamó a ser, seréis lo que has anhelado hacer, me seréis testigos, alabado sea el Señor, porque aquí hay una promesa y una esperanza, me seréis, dijo el Señor. Tal vez sean ustedes, no, me seréis, el Señor está anunciando que la victoria en Cristo Jesús es posible y me seréis testigos. Ahora, ¿testigos de qué? Es la pregunta. ¿Testigos de qué?
Testigos de la resurrección. Un hecho histórico, literal, real. Jesús se ha levantado de entre los muertos. Es la cúspide de la historia. Es la transformación de la realidad. El Señor ha sacado a la luz la inmortalidad. Ha vencido la muerte. Por lo tanto, es quien dijo ser y puede hacer todo lo que prometió. Jesús los haría testigos de la resurrección. ¿Saben? Presten atención a esto. El pastor José me pidió que tuviera un tema profundo. Cada vez que él me invita a predicar, me dice, yo quiero un tema profundo. Y yo le digo, hermano, eso es muy complicado, pero yo voy a tratar de decir algo aquí que necesito su atención para que no se vaya a perder su concentración. Miren, el relato de la resurrección era la peor estrategia que los discípulos podían inventar para explicar lo que había sucedido con Jesús y para ganar seguidores. Era una idea muy mala, era algo inverosímil, un contrasentido en aquella época y ahora. Podían haberse inventado algo más creíble, pero aún así insistieron en el relato de la resurrección. Insistieron en presentar a Cristo muerto, a Cristo resucitado, a Cristo exaltado. Insistieron en la literalidad, en la realidad, en la importancia, en la centralidad de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección había ocurrido y ellos dejaron, escuchen bien lo que voy a decir, ellos dejaron sus proyectos de vida. Estuvieron dispuestos a sufrir, a andar errantes de un lugar a otro, a ser acusados de locos e incluso a morir por ese mensaje de que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos de que ese evento había en realidad ocurrido. La muerte había sido vencida y ellos ahora eran testigos de la esperanza de vida eterna. Y el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace ese poder? De paso, muy interesante. Hay gente que dice que el Espíritu Santo es poder. No, miren, este texto dice, y recibiréis poder, o sea, una cosa es el poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el poder que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder, pero es más que un poder, es una persona. Entonces dice, el Señor anuncia que ellos, los discípulos, iban a recibir poder. Poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. ¿Y de qué se trata ese poder? El poder del Espíritu Santo. Bueno, algunos piensan que se trata de hacer milagros y cosas asombrosas. Y aunque eso pasa, el propósito de ese poder es diferente. Ese poder lo que realmente hace es transformarte, ayudarte a hacer otra vez, ¿recuerdan? Hacer la imagen de Cristo Jesús. Y ese poder está dado para garantizar la victoria de la testificación. Y si para eso, para transformarte a la imagen de Cristo Jesús, para que puedas ser un testigo del Evangelio y para que esa testificación sea exitosa, si lo que se necesita realmente es un milagro, es algo asombroso, cuente con eso. Si lo que se necesita es protección contra los peligros del camino como las serpientes, cuente con eso. Si lo que se necesita es derrumbar la barrera idiomática, cuente con el don de lenguas. Si lo que se necesita es que trampas de los enemigos como venenos no te hagan daño, cuenta con eso. Si lo que se necesita es echar fuera demonios, cuente con eso. Si lo que se necesita es un milagro de sanidad, cuente con eso. Pero también si lo que se necesita para que una persona se convierta, para que una familia se convierta es una enfermedad, también cuente con eso.
Dios sabe cómo tiene que llegar a cada corazón y ese poder significa que Dios va a hacer todo lo que se necesite que sea hecho, natural o sobrenatural, extraordinario o común, lo que sea necesario para que la testificación se cumpla, Dios lo va a proveer y ese es el poder del Espíritu Santo. Ese poder que te coloca en el lugar, en el momento y con las personas precisas para que siendo quien eres y teniendo lo que ya tienes, puedas proclamar la historia de la cruz de Cristo. Ese es el poder de Dios que opera en lo extraordinario y en lo normal, que opera en el silencio y en medio del ruido. Ese es el poder de Dios, hermanos, el poder de Dios para que tú seas un testigo, el poder de Dios para testificarle al mundo. Todo lo que necesites está garantizado para que eso ocurra. Y pueden ser cosas extraordinarias, sí, pero la verdad es que la Biblia enseña y no nuestra propia experiencia también, que los milagros tienen un efecto de corta duración. Pasa el milagro y, ay, ahora sí creo, pero después volvemos otra vez a la vida de desobediencia, a la vida de pecado, como pasa ahorita, ¿no? Que hay muchos que como con esta pandemia, mientras les dura el sustico, ahí sí van, se consagran, pero después que pase esto, entonces vuelven a lo mismo, no han entendido el evangelio, porque esto no se trata de miedo, yo no necesito que el Señor venga mañana para disfrutar de Él hoy, para estar en paz con Él hoy, para hacer las reformas que debo hacer ya. Hermanos, los milagros, cuando Jesús hacía milagros, satanizaban su poder. Cuando Jesús hacía milagros, trataron de racionalizarlos. Ni con milagros se convirtieron. Lo que el Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles en cuando recibiréis poderes, mire, cuente con lo que se necesite. Si necesita plata, y si la idea viene de Dios y lo que se necesita es plata, cuente con ella. ¿Cuántos dicen amén? Si lo que se necesita es plata, hermanos, si la idea viene de Dios, Dios la paga, Dios la patrocina. Dios va a dar el poder, eso es el poder del Espíritu Santo, obrando a través de sueños, obrando a través de conversaciones, obrando a través de la gracia que te da ante una persona, a través de un contacto, a través de una relación, a través de algo. Dios está presente de una forma portentuosa, haciendo su camino insondable, misterioso como el viento, pero Dios está haciendo testigos en todo el mundo, alabado sea Dios. Y es algo importante porque si ustedes revisan, en Mateo capítulo 24 el Señor dice, y será, papá, escúchame bien, y será predicado el Evangelio. No dijo, si es que ustedes colaboran y predican el Evangelio. Si ustedes predican, vendrá el fin. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo por testimonio. Con ustedes, sin ustedes, a pesar de ustedes, el Evangelio será predicado, porque el Espíritu Santo nos da poder, poder para ser testigos, poder para reflejar la imagen de Dios. Y ahora, mis hermanos, quiero contarles algunas de las manifestaciones que ese poder puede tener en nuestras vidas. Es un poder que te ayuda a perdonar a los que te han hecho daño, a ese esposo que te ilusionó, y luego te traicionó y te dejó. El Espíritu Santo viene a tu vida y no te deja morirte de amargura, no te deja hundirte en el resentimiento, no te deja ser una persona rancia por el rencor. El Espíritu Santo trae poder para ser libre del rencor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú te libras del rencor, entonces cuando eres libre del rencor, el Señor eso lo hace un testimonio para el mundo de su poder, de su realidad, de que el Cristo que resucitó de entre los muertos también tiene el poder para sacar de nuestro corazón todas esas cosas que amargan la vida. Poder de Dios para transformar hábitos y maneras de pensar, para hacernos nuevas criaturas de una forma asombrosa, para ser humilde al orgulloso, para ser puro al lascivio, para transformar nuestra mente, alabado sea Dios, es poder del cielo. Yo no sé con qué usted esté luchando, mi hermano, en su vida espiritual, pero quiero que sepa que en el nombre del Señor Jesús, todo pecado, todo hábito puede ser vencido. El orgullo, que es el más peligroso de todos, que se nos sale facilito.
a todos por un lado o por el otro. Puede ser vencido. El Señor se deleita en hacer humilde a los orgullosos. Alabado sea el Señor por eso. Eso es el poder del Espíritu Santo que haciéndote alguien, llevándote a ser testigo. Y cuando dicen, oiga, ese tipo era un arrogante, oiga, ese tipo era un mentiroso, oiga, ese tipo era un estafador en los negocios, oiga, ese tipo era un mujeriego, oiga, esa señora era una chismosa, oiga, esa señora no hacía sino hablar mal de fulano y mire ahora cómo logró santificar esa lengua. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esa señora? El poder del Espíritu Santo ha llegado. Y esta es una de mis favoritas, poder que te consuela. El Señor Jesús llama al Espíritu Santo el consolador. Uy, hermanitos, la vida es dura, la vida es muy dura. Es sufrimiento, es una cosa, te sales de una, viene otra. De repente todo lo que hiciste se viene al suelo. Es muy difícil. Saben que en este momento la ONU dice que cada 4 segundos hay un suicidio en el mundo. La gente está triste. La hermana White tiene una cita, creo que es en Profetas y Reyes, página 265, el capítulo que habla sobre Jonás. Dice, pronto descenderá sobre la tierra una tristeza que ningún bálsamo podrá sanar. Miren eso. Y Jesús ya lo había dicho, vendrá angustias de gente, y esa palabra angustias en griego es trastornos psicológicos, emocionales. Habrá un trastorno psicológico en la gente, un trastorno emocional, una tristeza en el corazón de la gente. Esa es una profecía de la que poco hablamos, pero que hace parte del mapa profético que el Señor Jesús también dejó, la tristeza en el corazón de los hombres. Y el Señor dice, mire, cuando venga el Espíritu Santo, yo le voy a dar poder para que usted sea consolado, consolado de la muerte de un ser querido, consolado de los fracasos en un proyecto empresarial o académico o de vida, consolado de una relación que valoraste mucho y que no se pudo dar. El Espíritu Santo viene a tu vida, te consuela y con ese consuelo te hace un testimonio al mundo. Es poder de Dios, es poder. Mire, hermano, el Señor le está ofreciendo a usted hacerlo indestructible, hacerlo invencible, hacerlo inquebrantable. Ese es el poder del Espíritu Santo. Nada ni nadie le pueden hacer daño a menos de que usted se suelte de la mano de Dios. Y usted lo que le debe tener miedo es a soltarse de la mano de Dios. Poder de Dios, poder del Espíritu Santo. ¿Poder para qué más? Poder que te sostiene y en estos días muchos tal vez estén teniendo una oportunidad de comprobar que Dios no está pintado en la pared, que Dios no es un cuento de hadas, que Dios es real y sostiene a sus hijos y les da de comer y como dice el espíritu de profecía, nuestro pan y nuestra agua están asegurados. Nuestro pan y nuestra agua están asegurados. O como lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, no os preocupéis por vuestra vida diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los paganos buscan estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todas las demás cosas os serán añadidas. El poder de Dios que te sostiene con su providencia, que te da lo que necesitas, de modo que tú puedas decir de verdad, oiga, yo no dependo de un sueldo, yo no dependo de la venta que tenga en un negocio, yo no dependo de un trabajo, yo en última instancia dependo del Señor. Y el Señor me sostiene y con fe voy para adelante. Poder que te sostiene, el Espíritu Santo da ese poder para ser testigos, testigos del Evangelio. Yo me sorprendo, hermanos, cada vez que escucho cristianos entregados en las manos del Señor decir cosas como, pasé por un cáncer, pasé por un divorcio, me quedé sin trabajo. Y la única razón por la que no me pegué un tiro en la cabeza es porque el Señor Jesús me sostuvo y yo hice de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada emoción, de cada recuerdo, hice una oración y agarré todo mi dolor y lo volví combustible para estar en la presencia del Señor y el Señor no me dejó caer y aquí salí adelante con la ayuda de Dios. Voy a contar una historia que a mí me impactó mucho, el pastor José la conoce.
Es un anciano de iglesia, un líder de Dios, que un día va en una moto con su hija de 15 años y se estrellan en la carretera, su niña muere, él pierde una de sus piernas, estando en el hospital en recuperación por varios meses, sin trabajo, sin mucha estabilidad, su esposa lo abandona. Y yo digo, el mundo se le acabó. ¿Cómo pudo ese hombre sostenerse? Eso, explíquemelo un psicólogo, explíquemelo un psiquiatra, ¿cómo se puede eso? Yo no sé, pero se pudo porque es que el poder de Dios es real para sostener a sus hijos. Y lo que Jesús está diciendo dentro del mapa profético es, mire, vea, yo no quiero que ustedes se me preocupen mucho ni por el terremoto, ni por la peste, ni por el hambre. Todo eso tiene que pasar, todo eso va a venir. Yo quiero que ustedes estén llenos del Espíritu Santo y estén enfocados en el Espíritu Santo para que puedan ser testigos. Ser todo, ser testigos. Yo le voy a dar lo que usted necesite, la fuerza emocional, yo le voy a dar la sabiduría, yo le voy a dar la solución, yo le voy a dar el mercado, yo le voy a dar la plata, yo le voy a dar la fuerza, yo le voy a dar los contactos, yo le voy a dar la ayuda, yo le voy a dar lo que usted necesite para ser un testigo. Cuente con eso, es lo que el Señor está diciendo. Hermanitos queridos, Jesús vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús vendrá, pero el Espíritu Santo ya llegó. Voy a repetirlo. Jesús vendrá, pero el Espíritu Santo ya llegó para darle poder a usted que está sufriendo en su hogar, para que usted pueda salir adelante y ser un testimonio al mundo. Poder de Dios para vencer el mundo, para vencer el pecado, para predicar el Evangelio. Poder de Dios para estar en paz con Él. Poder de Dios ahí en el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que tú te tienes que estar haciendo en medio de esta crisis no es, ay, ahora sí, llegó el fin, ahora sí se acabó esto, ahora sí, el fin, no. O como estos días yo he estado recibiendo llamadas, pastor, ahora sí, ¿qué hago? ¿Nos vamos a sembrar zanahorias y tomates? ¿O qué hago? Llegó el fin, ahora sí. ¿Cuándo? Como los discípulos, como los fariseos, como la iglesia primitiva, como los mártires. ¿Cuándo? Ya, ¿cuándo? Pero mis hermanos, los que entienden el mapa profético de Cristo, ya no se preguntan, ya no se preguntan, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Se están preguntando, ¿qué más puedo hacer para que Cristo Jesús sea conocido y glorificado? ¿Qué puedo hacer para ser? ¿Qué puedo realizar para ser un testigo de Cristo Jesús? ¿Cómo puedo usar esta crisis que está sucediendo en el mundo para predicar el mensaje de salvación? ¿Cómo ser un testigo de Cristo? Y yo quiero hacer un llamado esta mañana. Hay en italiano un proverbio que es casi que un mantra, a mí me gusta mucho. Dice así, non abbiate paura ma abbiate fede. Non abbiate paura ma abbiate fede, traduce como no tengáis miedo, tened fe. No tengáis miedo, tened fe. Yo quiero invitarles a que en el medio de toda esta crisis, los adventistas de la ceja, los adventistas de Cuba, los adventistas de alrededor del mundo que en este momento nos sintonizan, no sean parte del pánico colectivo, no sean parte de la histeria, no sean parte de los desesperanzados, sean los que levantan la cabeza y saben que su redención está cerca, sean los que comunican esperanza, sean los que sonríen y dicen nuestra redención está cerca, y sean los que se proponen hacer algo más, lo que sea, algo más para que Cristo Jesús sea conocido y predicado, algo, lo que sea, pero haga algo más. Y quiero hacer un llamado muy concreto esta mañana. Voy a pedirles, Pastor José, solo usted y yo tenemos en este momento acceso al Believe. Yo quiero que tú me escribas si la gente está respondiendo al llamado, porque voy a pedirles que ahí en Facebook, usted se pregunte y diga, ¿qué más puede hacer? Y haga un compromiso. ¿Qué más puedo hacer para que el Evangelio sea predicado? ¿Qué más puedo hacer? ¿Entregar un conflicto de los siglos? O tal vez tengo que llamar a alguien para pedirle perdón.
o tal vez tengo que llamar a alguien para decirle que lo perdono. Y eso será un testimonio al mundo. ¿Qué más puedes hacer para que el evangelio del reino sea predicado? Porque es nuestro privilegio no solo esperar la venida del Señor, sino acelerarnos para la venida del Señor. No digo acelerar la venida del Señor, digo acelerarnos para la venida del Señor, participando de la comisión, de la gran comisión de hacer discípulos. Y cuando usted está bien concentradito en la gran comisión, no siente el desgaste de la espera. Cuando usted está bien concentradito en la misión, recibe el Espíritu Santo para vencer lo que tenga que vencer, para ser indestructible en las manos del Señor. Entonces yo quiero pedirle que en este momento usted piense en algo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para convertirme en un testigo de Cristo Jesús? Porque aquí la pregunta no es ¿cuándo vendrá Jesús? La pregunta aquí es ¿qué más puedo hacer para predicar a Cristo Jesús, para testificar de Cristo Jesús? Y yo quiero pedirles que en este momento, pastor, si usted quiere, pastor José, me confirma, ¿qué compromisos están haciendo la gente? ¿Qué más puedes hacer tú? Piensa por un momento. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer para que el reino de Dios sea predicado al mundo? ¿Qué más puedes hacer? Tienes, como te decía ahorita, que escribirle un mensaje a esa persona que te hizo daño, a la que le hiciste daño, pidiendo, dando perdón. Eso también es predicar el evangelio. Tienes que decir, Señor, yo a partir de ahora voy a dejar de ser tan criticón, voy a dejar de ser tan chismoso, voy a tomar una decisión de ser testigo del Señor. Yo les invito, hermanos, a que en este momento todos hagamos en una decisión. ¿Qué más puedes hacer? Una idea. Voy a empezar un grupo pequeño virtual. Voy a compartir este link del Distrito Cuba. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero voy a hacer algo más para que Cristo Jesús sea predicado. Muy bien. Apreciados hermanos, quiero invitarles entonces a que ustedes conmigo inclinen el rostro y hagamos una oración. Padre Celestial, ayúdanos a hacer algo más para que Cristo Jesús sea conocido y glorificado en las esferas de influencia que nos has dado y a través de esas esferas de influencia que nos has dado a los lugares donde nosotros conscientemente no podemos llegar. En esta hora te consagramos nuestra vida, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes a ser testigos y no a estar paniqueados, ni asustados, ni paralizados, ni falsamente alarmados. Te consagramos nuestra vida en el nombre de Jesús, quien ha resucitado de los muertos, y a quien es toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos, aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Amados hermanos, un feliz resto de sábado. El Señor les bendiga y les dejo la tarea. ¿Qué más puedes hacer para que Cristo Jesús sea predicado? Pastor, efectivamente muchas personas allí en nuestro chat están respondiendo a ese llamado. Algunos dicen, voy a empezar a predicar. Nuestra hermana Loida dice, voy a empezar a predicar a mis amigos, a mis vecinos. Diego dice, a orar por ellos y por mis hermanos. Pidi dice, a dar más tiempo a la obra del Señor. Y yo creo que este ha sido un llamado con una respuesta efectiva acerca de cómo podemos seguir avanzando. Y quiero resaltar una de tus frases. En vez de estar preguntando si el mundo ya se va a acabar, preguntémonos qué más podemos hacer para ser discípulos. Y hoy las personas responden a ese llamado. Podemos predicar por el internet, compartir y allí las respuestas a ese llamado que el Señor nos hace a través de usted. Pastor Kevin, muchísimas gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted, su ministerio. Y yo creo, hermanos, que hoy debemos darle no un amén porque no lo escucha, sino un like fuerte al mensaje que el pastor ha compartido con nosotros. Ese va a ser el amén nuestro para sentirlos, para saber que están allí. Vamos a cantar, vamos a dar un aplauso vegetariano al pastor Kevin, vamos a cantar Unidos en Verdad. Mientras seguimos recibiendo la respuesta a ese llamado, aquí están respondiendo los hermanos, predicar más, estudiar más la palabra, muy bien. Y mientras siguen dando respuestas a ese llamado, vamos a cantar Unidos en Verdad. Muchas gracias, pastor Kevin, Dios me le guarde, me le bendiga y vamos a finalizar cantando este himno. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con
impulso da vivir unidos por la fe. Siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Unidos en verdad. Ya no estemos preocupados si el fin del mundo está a las puertas. Estemos más bien preocupados por qué más me hace falta hacer para recibir el Espíritu Santo y para ser discípulos. Feliz sábado para todos mis hermanos del Distrito de La Ceja, para todos mis hermanos del Distrito de Cuba Pereira y para todos nuestros amigos en todo el mundo que han estado con nosotros. Oscar desde Ecuador y todas las familias, París, España, en muchas ciudades y muchos países del mundo que estuvieron escuchando este mensaje. Como lo escribe la hermana Ruth Ramírez, una forma es compartiendo este video de mensaje de esperanza con otros que no conocen de Jesús. Nos vemos a las 13:30 para nuestra clase bíblica y seguidamente en nuestra sociedad de jóvenes después de la clase bíblica. Que Dios nos acompañe. Un feliz almuerzo para todos. Nos vemos 13:30 porque hoy es el sábado glorioso del Señor y hoy el afán más grande que tenemos es estar conectados con Jesús. Descansa, almuerza bien y a las 13:30 nos vemos para la clase bíblica. También traemos un invitado muy especial. Es el doctor en Nuevo Testamento, el doctor Ismael Serrano desde la Universidad Adventista, la UNAC. Y quiero que ustedes, por favor, estén preparados para nuestra clase bíblica que va a estar muy amena. Feliz Santo Sábado para todos, pueblo del Señor. Nos vemos entonces 13:30. Feliz almuerzo.